Hola, mi nombre es José Ugaz, soy abogado peruano y actualmente presidente de Transparencia Internacional, que es la coalición mundial más importante en materia de lucha contra la corrupción y promoción de la integridad. En la clase de hoy vamos a hablar de 4 puntos fundamentales. Les voy a explicar qué es Transparencia Internacional, cómo se originó. En segundo lugar, cuáles son las etapas que el proceso anticorrupción desde el punto de vista global ha tenido. Luego les contaré algunos ejemplos de casos anticorrupción y resultados que nuestro trabajo ha tenido en distintas partes del mundo. Y finalmente hablaremos de cuáles consideramos nosotros que son los retos para el futuro en materia de la lucha contra la corrupción. Transparencia Internacional se crea en el año 1993 y fue fundada por un ciudadano alemán, Peter Eigen, que en esos tiempos era funcionario del Banco Mundial. Cuando Peter se da cuenta en su trabajo en el campo en distintos países del mundo intentando promover el desarrollo que este se trababa por inmensos esquemas de corrupción, decide renunciar a esta institución y conjuntamente con otros colegas funda Transparencia Internacional para dedicarse a desarrollar desde la sociedad civil alternativas para luchar contra este fenómeno. Es así como se crea nuestra organización sin fines de lucro, con un secretariado en Berlín, porque esa era la ciudad donde vivía nuestro fundador, y actualmente hoy día estamos presentes en más de 117 países del mundo, a través de organizaciones locales a las que llamamos capítulos. Cada capítulo es autónomo, pero a su vez suscribe los principios fundamentales de la coalición y desarrolla su propio trabajo en materia de lucha contra la corrupción y promoción de la integridad. Por supuesto, reciben apoyo del secretariado que tenemos en Berlín, donde actualmente contamos con más de 180 personas trabajando para la organización. Como ustedes comprenderán, la corrupción es un fenómeno de tal magnitud que es algo que hoy en Transparencia Internacional tenemos absolutamente claro que no podemos hacerlo solos y por lo tanto trabajamos en alianza con otras varias organizaciones. ¿Cuáles son las etapas que ha seguido el proceso anticorrupción a nivel global? Yo diría que la primera etapa, desde la fundación de Transparencia Internacional en el año 1993, estuvo centrada por la creación de conciencia y puesta en la agenda mundial del tema de la corrupción. Aunque ustedes no lo van a creer, en sus orígenes el Banco Mundial, por ejemplo, tenía prohibido que se consigne en sus informes oficiales la palabra corrupción porque consideraban que esto era hacer política. Eso ha ido cambiando y gracias a Transparencia Internacional el tema de la corrupción hoy día, que duda cabe, es uno de los temas fundamentales de la agenda internacional. Una segunda etapa tuvo que ver con el desarrollo de medidas e instrumentos contra la corrupción. Ya en una clase anterior se les ha explicado cómo es que surgieron la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, antes la Convención Interamericana contra la Corrupción y otros instrumentos a nivel regional por todo el mundo. Además de estos elementos normativos de nivel global, se fueron creando una serie de otras herramientas, como por ejemplo las leyes de acceso a la información, el desarrollo de reglas para las compras públicas y electrónicas, los criterios de gobierno electrónico, etc. Hoy creo que en esta segunda etapa se afirmaron los criterios de transparencia y las mejores prácticas para el buen gobierno. Una tercera etapa estuvo definida por lo que podríamos llamar las demandas por la anticorrupción. La población en general, ya concientizada de los tremendos daños que ocasiona este problema, no solamente porque la corrupción impacta económicamente, sino porque afecta a las instituciones, desestabiliza a los países generando problemas de gobernabilidad y finalmente atenta contra la democracia. Estos sectores de la población empezaron a movilizarse y demandar mayores espacios anticorrupción y reducción de prácticas corruptas a nivel mundial.
Hemos sido testigos en los últimos años de estas movilizaciones públicas en lo que se llamó, por ejemplo, la Primavera Árabe. Recientemente en nuestra región, en Brasil, millones de personas han salido a las calles a protestar contra las prácticas corruptas que se han descubierto vinculadas a la empresa Petrobras y otras empresas privadas de construcción. En Guatemala, la vicepresidenta del gobierno ha debido renunciar luego de manifestaciones públicas protestando por fraudes corruptos que habían sido descubiertos en materia aduanera. Y en el propio Chile, uno de los países de la región con mejores estándares de integridad, sin embargo, recientemente se han detectado prácticas corruptas de alto nivel que han movilizado a la población. Finalmente, la cuarta etapa, que es en la que nos encontramos ahora, es aquella en la que estamos intentando definir este nuevo fenómeno de corrupción a gran escala que estamos viendo aparecer cada vez con más fuerza en el mundo y establecer criterios para poder enfrentar eficazmente este tipo de prácticas delictivas, evitar que se produzcan situaciones de impunidad, es decir, que los corruptos se vayan sin castigo y que donde la justicia no pueda resolver, se produzca la sanción social que por lo menos aísle al corrupto y lo haga evitar aparecer como un ejemplo de éxito en nuestros países, porque curiosamente los corruptos no solamente son señalados y castigados, sino que muchas veces, además de quedar impunes, son presentados públicamente como modelos de éxito. A nivel global, Transparencia Internacional tiene muchísimos ejemplos que poner a disposición de la sociedad en general. Por ejemplo, nosotros hemos desarrollado hace muchísimos años el índice de percepción de corrupción, que es el instrumento más popular que existe a nivel mundial, en virtud del cual se ranquea a los países a través de un sistema de encuestas para poder determinar qué países son percibidos como más corruptos y cuáles están considerados los menos corruptos del mundo. Esta evaluación de los países hoy día alcanza a 170 países y estoy seguro que muchos de ustedes conocen esta herramienta. Un segundo índice que hemos creado a lo largo de estos años es el índice de pagadores de corrupción, porque no solamente medimos qué países se consideran desde la perspectiva de los inversores o la ciudadanía más corruptos, sino qué países se sabe y hay elementos para poder afirmar que pagan sobornos a nivel global. Entonces, este índice de pagadores de sobornos nos permite cruzar la información y curiosamente veremos que aquellos que parecen con los mejores puestos, es decir, con menos corrupción como índice de percepción, aparecen con no muy buena nota en aquellos índices donde se mide el pago de sobornos. Muchos de nuestros capítulos desarrollan encuestas nacionales. Proética, el capítulo peruano, por ejemplo, hace más de 10 años viene desarrollando una encuesta que es muy consultada y que permite medir la evolución del problema de la corrupción en el Perú. México hace lo propio a través de una encuesta nacional de corrupción y buen gobierno, donde se mide el acceso de los hogares mexicanos respecto de los servicios públicos básicos que brinda ese Estado. Y así podemos hacer una extendida relación de distintos tipos de herramientas y elementos de medición que nuestros capítulos han venido desarrollando a lo largo de los años para difundir y crear conciencia en materia anticorrupción. Por supuesto, hay muchísimas campañas que hemos desarrollado a lo largo de estos años y que han contribuido a fortalecer la conciencia de los elementos negativos de la corrupción. Pero también hemos desarrollado prácticas para mejorar los estándares y los indicadores en materia de integridad. Es así como recién el año pasado hemos publicado un informe al que llamamos TRAC, que permite medir el índice de transparencia y de apertura en la información que presentan al mundo en general las empresas multinacionales. En materia de monitoreo social, es decir, aquellas posibilidades que tiene la sociedad civil,
las organizaciones de la sociedad civil o la ciudadanía en general de seguir las prácticas de anticorrupción, de integridad, pero también de investigar y monitorear las prácticas corruptas, tenemos muchísima experiencia a lo largo de estos años. En Colombia, por ejemplo, existe el denominado testigo social, por el cual se ha incorporado la posibilidad de que la ciudadanía monitoree y supervise el desarrollo del gasto público. Eso mismo o algo parecido ha desarrollado nuestro capítulo de Poder Ciudadano en la Argentina, y tenemos casos como los de Francia y República Dominicana, donde se hace un seguimiento a los candidatos a distintos tipos de elecciones para ver si es que cumplen su palabra o simplemente están incurriendo en prácticas demagógicas corruptas. En el Perú se creó hace algunos años una campaña llamada Lupita, en virtud de la cual se monitoreaba la información sobre los bienes y el patrimonio que los candidatos tenían y las ofertas que realizaban antes de ingresar a la función pública. Tenemos en materia de participación ciudadana también una amplia experiencia. Hemos creado ya hace algunos años una nueva experiencia a la que le llamamos ALAC, que son oficinas legales anticorrupción, y las hemos establecido en varios países del mundo. Hoy día más de 60 capítulos de Transparencia Internacional están pasando por esta experiencia. En Zimbabue, por ejemplo, se ha logrado en un caso en el que se estaba abusando de mujeres pobres por parte de los servicios de salud pública, que se resuelva ese problema precisamente a raíz de que nuestro ALAC, nuestra oficina legal, tomó este caso. Un alcalde en Guatemala que estaba abiertamente robando fondos públicos se vio obligado a renunciar luego de una campaña desarrollada por nuestra oficina legal en ese caso. Como ustedes saben, la corrupción en la policía es un fenómeno que afecta a los cuerpos de seguridad en muchas partes del mundo. Hemos tenido lamentablemente en Ruanda un caso en el que se asesinó a uno de nuestros militantes que precisamente está investigando un caso de corrupción en la policía. Y en Venezuela, gracias a denuncias y campañas realizadas por nuestro ALAC en ese lugar, se ha procesado y enjuiciado a muchos policías corruptos. Cosa parecida hemos logrado en Guinea Ecuatorial, donde se ha podido frenar los abusos de una empresa forestal que venía corrompiendo al sector público para obtener ventajas indebidas. Y en República Checa, por ejemplo, hemos logrado un ahorro de $2 billones luego de que nuestro capítulo en ese país denunciara prácticas corruptas en el contexto de una licitación pública que estaba siendo manipulada. Como verán, es una organización que tiene un rango de actividad muy amplio. En muchos de los países donde estamos actuando tenemos gran visibilidad e impacto, y en otros estamos asumiendo nuevos retos, porque creemos que la corrupción hoy no es la misma de hace 20 años, y eso nos impone algunos retos, con lo cual voy a terminar esta clase. En primer lugar, hoy hablamos de gran corrupción, que no es la corrupción a la que hemos estado acostumbrados hace algunas décadas atrás, la que podríamos hoy día llamar corrupción regular. La gran corrupción se caracteriza por ser cometida por personas de alto nivel que tienen poder, ya sea político o económico. Es una corrupción que moviliza grandes cantidades de dinero, billones de dólares, como hemos visto en los casos, por ejemplo, del HSBC, banco inglés, al que hoy día se le acusa de haber lavado 800 billones de dólares, es decir, 800.000 millones de dólares para los cárteles mexicanos. Y en tercer lugar, la gran corrupción se caracteriza por tener un impacto sobre los derechos fundamentales de las personas. Estamos tratando como organización de entender mejor este fenómeno, ver cómo podemos confrontarlo de una manera eficiente, más aún ahora que la gran corrupción se da la mano con el crimen organizado, que es otro de los grandes problemas del mundo contemporáneo, para capturar no solamente determinados espacios de sociedades en el mundo, sino incluso en algunos casos capturar a los estados en general. He señalado antes
que la impunidad es un problema grave en el mundo contemporáneo, es decir, casos de corrupción y de gran corrupción que quedan sin castigo, y como, claro, las prácticas corruptas de este nivel son cometidas por personas que tienen poder y alto nivel, lo que queremos en Transparencia Internacional es promover un mayor y más eficiente castigo penal e investigaciones eficaces contra aquellos que han cometido actos de corrupción. Y cuando la justicia formal no esté en condiciones de poder investigar y sancionar estos casos, lo que buscaremos es la sanción social, es decir, que el corrupto sea identificado, que sea señalado y que sea rechazado por la sociedad, aunque la justicia no haya emitido en su contra una sentencia condenatoria. Es por esta razón que hemos desarrollado una iniciativa en nuestra estrategia para el 2020 que se denomina la Iniciativa contra la Impunidad, y bajo su amparo estamos también lanzando una campaña que se llama Desenmascara a los corruptos. Queremos que existan registros globales para ver quiénes se esconden detrás de estas empresas que se crean en paraísos fiscales y que no tienen autores o beneficiarios conocidos. Queremos que quienes roban en nuestros países no puedan ir a gozar el producto de sus robos a los países del primer mundo, y estamos pidiendo que se les nieguen las visas o se les retiren las visas si se les han dado. Queremos que, como sabemos que los corruptos les encanta comprarse juguetes suntuarios, yates, aviones, mansiones, etcétera, se haga un seguimiento de la compra de bienes suntuarios para poder saber quiénes son finalmente los que están detrás de eso. Y próximamente lanzaremos un concurso a nivel mundial para elegir por votación vía internet y a través de un jurado a quienes consideramos todos los ciudadanos del mundo como los más corruptos, y qué casos son aquellos casos que consideramos de gran corrupción y respecto a los cuales pensamos desarrollar una acción para que no queden en la impunidad. Bueno, estas son algunas de las breves menciones que puedo hacer en un tiempo tan corto a 22 años de existencia de Transparencia Internacional, pero desde ya los invito a sumarse a este esfuerzo. Estoy seguro que en sus países también ustedes encontrarán un capítulo nuestro que los acogerá inmediatamente a sumarse a este esfuerzo. Muchas gracias.